Hola a todos, bienvenidos, Tachajao, a esta nuestra segunda sesión del miniciclo Virus y Civilización, Meditaciones sobre el momento actual con la ayuda de algunos textos clásicos chinos. Hoy, el tiempo y su sombra. Y bueno, hoy día vamos a basar el análisis en el texto Crónica de la Primavera y el Otoño del señor Liu Shu Chung Chou, donde se crea un debate clave en la antigua filosofía política china acerca de qué significa ser alguien mejor o peor. En este webinar se examinarán algunos aspectos de nuestra realidad contemporánea y sus desafíos a la luz de este debate. Y bueno, obviamente para eso tenemos a nuestro gran Enzo Cosi, licenciado en Sociología, magíster en Teoría Crítica, Convención en Teatro y doctor en Ecología Cultural por la Universidad de Londres, que actualmente también colabora y enseña en el diplomado de la Escuela Chilena de Feng Shui de Silvia Galleguillos. No me retes, Enzo, tengo que dar tu currículum para que la gente sepa todas las cosas que he hecho. Y eso que lo corté. Tienes que Todo decir tuyo. que Galleguillo es mi esposa, porque si no, no le Absolutamente. colaboraría. Muy No, connotada por lo demás también y que esperamos tenerla pronto en algún webinar con nosotros también. ojalá. Sería, Adelante, Enzo. Ok, muchas gracias. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Qué pasó? Espérate, algo pasó. No Tengo te que, preocupes. perdona, falló esa No te compartida de pantalla. Déjame ver. No, espérate, perdona. No hay problema, estas cosas pasan en vivo, así que no te preocupes. Ya, ahora sí. Ahora voy a compartir pantalla. Compartir. Ok, Ahí está déjame, perfecto. déjame agrandarme y empezar la presentación. Y esta ventanita la voy a achicar. Ya, ok. Virus y civilización 2. El tiempo y su sombra. Espero que les guste. Esta es una continuación de la charla que di la semana pasada. Lo primero que quiero que hagan es examinar un poquito, disfrutar un poquito esta pintura, esta bellísima pintura eh, china de la dinastía Han. Estamos hablando del siglo I y II antes de nuestra era, donde lo que se ve, lo que se puede ver aquí es una verdadera asamblea de animales, ¿no es cierto? Distintos animales. eh, y también les quiero llamar la atención a todas estas volutas, todas estas curvas, todas estas como zarcillos medio vegetales, ¿no es cierto?, que rodean a estos animalitos, que dan una sensación de movimiento, de círculo, de giro, de ciclos tal vez, ¿no? Y acá una multitud de animalitos en relación con una persona, con un ser humano. Esto estaba en el toldo de una carroza, posiblemente una carroza de hierro tal vez, y la carroza es un símbolo privilegiado de la civilización china. Es el símbolo que habla de las relaciones entre cielo, tierra y humanidad, donde el toldo, o sea, en este caso el toldo que tenía esta pintura, representa al cielo, ¿no es cierto? Y la carroza, el habitáculo de la carroza representa a la tierra. Y en el medio está el auriga, el cochero, que es como el ser humano, el que va en la carroza. Entonces, es significativo esto, que hayan tenido esta colección bellísima de animales, todos tan dinámicos, todos tan en acción, ¿no? Y tan bellamente pintados en el toldo de esta carroza. Y la otra cosa que les quiero llamar la atención son estas pelotitas que están aquí. Si las contamos, hay 12 pelotitas. ¿Y qué es lo que podrán ser? Yo pienso, yo especulo que son las 12 lunas del año. Está hablando del año y aquí están las 12 lunas del año, los 12 meses del año. Está, por así decirlo, el calendario. Ok, después de eso partamos. Recapitulemos. Aquí a la izquierda tengo a Guan Yu, el segundo hermano
del cual hablé extensamente la semana pasada. Xuande, el primer hermano, lo observó: ojos de fénix de cinabrio y mejillas de nidos de gusanos de seda. Después otra cita: los señores presentes se volvieron hacia el hablante de ojos de fénix de cinabrio, mejillas de nidos de gusanos de seda. Entonces, lo claro aquí es que esta persona está siendo vista por distintos observadores, en este caso su Xuande, cuando lo viene conociendo, y en este caso personas, señores, pero ven lo mismo. Ven la personalidad, la naturaleza de la persona, la detectan de la presencia, ¿no es cierto?, de animales en su fisonomía, en su cuerpo, etc. Y en eso me centré toda la charla pasada. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con que en el pensamiento occidental hay una única naturaleza y una multiplicidad de culturas. El ser humano tiene la naturaleza humana, y punto. Y todos tenemos la misma naturaleza humana, todos compartimos la misma naturaleza. Y no compartimos esa naturaleza con nada más. En el perspectivismo amerindio, por el contrario, la perspectiva, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios del continente amerindio, una única cultura, multiplicidad de naturalezas. En este caso, Guan Yu puede compartir la naturaleza del fénix de cinabrio y la naturaleza de los gusanos de seda. Y nosotros ya sabemos la importancia que tiene la seda y el gusano de seda para la civilización china. Es como uno de sus emblemas más importantes hasta el día de hoy. China sigue utilizando el tema, por ejemplo, de la ruta de la seda en su relación con otros países, etc. Así de importante es, ¿no? Entonces, este señor comparte la naturaleza del gusano de seda y comparte la naturaleza del famoso fénix de cinabrio, el ave roja del Feng Shui, por así decir. Y ahora entonces yo planteo una hipótesis. El pensamiento occidental piensa el tiempo como un único tiempo. Hay una línea del tiempo que es invariable, que va directamente del pasado al futuro y es completamente rectilínea, ¿no? Y todas las culturas del planeta compartimos ese único tiempo. Lo que nos está pasando al mismo tiempo que en los tiempos de todas las otras culturas, porque habría un único tiempo, ¿no? Pero desde una óptica perspectivista, aprendiendo, sacando un poquito de lecciones del perspectivismo amerindio, nosotros podríamos tal vez proponer una especie de perspectivismo chino, se me ocurre a mí, donde hay una única cultura y multiplicidad de tiempos, ¿ok? Multiplicidad de tiempos, una única cultura, multiplicidad de tiempos. Entonces yo hago un traslado desde el concepto de una única cultura, multiplicidad de naturalezas, a la idea de una única cultura y multiplicidad de tiempos, tiempos múltiples, que serían una característica del modo chino tradicional, el modo chino antiguo de pensar el tiempo. ¿En qué estoy pensando? Bueno, aquí está el Lu Shi, Chung Qiu, las primaveras y otoños, los anales de Liu Puwei. Esta palabra de aquí, Chung Qiu, quiere decir primaveras y otoños. Y Lu Shi quiere decir el señor Liu, ¿ya? Este señor Liu era Liu Puwei. Y vamos a meternos en esta charla en su reflexión sobre el tiempo. ¿Quién fue Liu Puwei? Liu Puwei fue un personaje extraordinario, uno de los personajes más interesantes, más entretenidos de la China antes de nuestra era. En específico, durante la época de los reinos combatientes. Él fue primer ministro o ministro muy importante del gobierno del país de Qin, antes de que el rey de Qin lograra conquistar a todos los demás países y unificar la China bajo, ¿no es cierto?, el imperio Qin, Qin Shi Huang, el primer emperador. Este señor fue ministro del primer emperador y Sima Qian, el famoso historiador chino,
en sus memorias históricas, él sugiere, insinúa, que Lu Pu Wei incluso habría sido el padre natural del primer emperador, ¿no? Y bueno, no se sabe con certeza, hay gente que discrepa, gente que está de acuerdo, etc. Pero la historia termina de la siguiente manera. Lu Pu Wei es obligado a cometer suicidio por el primer emperador, ¿ok? Antes de que lograra llegar a ser primer emperador. Esto es en el año 235, creo, antes de nuestra era, cuando Lu Pu Wei se suicida. Y el primer emperador no conquistaría todavía al resto de los países por lo menos 15 años más. Pero bueno, ese fue Lu Pu Wei. ¿Y qué es lo que es su libro, Los Anales de Lu Pu Wei? Bueno, es un libro que él mandó a escribir como mecenas, reunió, porque era muy acaudalado, era un empresario, un comerciante muy exitoso. Él reunió a la pléyade de los intelectuales de su tiempo, los juntó a todos y les dijo: señores, la plata, no se preocupen por la plata, porque aquí la plata sobra. Yo quiero que ustedes se sienten a escribir y escriban el libro de todos los libros. El libro que sea el compendio de toda nuestra cultura, de toda nuestra civilización, de toda la civilización Qin, de toda la civilización china, de todos los países que compartían, ¿no es cierto?, el territorio junto con Qin. Era un proyecto muy ambicioso el de Lu Pu Wei. Y estos señores escribieron y finalmente publicaron un libro. Cuando cuando el libro ya se publica, cuenta también la tradición de que Lu Pu Wei clavó en la pared de Chang'an, que era la capital del país de Qin, colgó el primer ejemplar de sus anales en la puerta y un letrero que decía que le iba a dar una bolsa con monedas de oro a quien pudiera quitarle o añadirle una sola palabra. Así era como él pensaba que era su libro. O sea, él pensaba que era un libro para terminar todos los libros, o tal vez para comenzar todos los libros, el libro de los libros. Eso es el Lushi Chunqiu. Y ahí está, lo tengo ahí abierto yo para mostrárselos. Vamos a ver entonces la reflexión sobre el tiempo que está contenida en esta obra, en los anales de Lu Pu Wei. La relación entre presente y futuro es la misma que aquella entre pasado y presente. Así es como quien conozca bien el presente puede conocer el pasado. Es tremendamente atrevida esta frase, ¿no? Tú puedes conocer la historia a través de estudiar bien el presente. Y quien conozca el pasado puede, por lo demás, conocer el futuro. Pasado y presente, antes y después, tienen un mismo y único principio. Así es como el sabio conoce el milenio que le precedió y el milenio que le sucederá. Esta es una cosa tremenda, pero ¿qué es lo que está contenido aquí? Aquí está contenida la concepción clásica, antigua, tradicional, china del tiempo. Un tiempo que es cíclico, un tiempo que es circular, un tiempo que vuelve, donde las cosas se repiten. No se repiten los mismos personajes, pero se repiten los mismos relatos, se repiten los mismos eventos análogos, ¿no es cierto? Cambia, por así decir, la piel de las personas involucradas, pero lo que están haciendo, lo que estamos siempre haciendo es repitiendo patrones que ya sucedieron en el pasado y además hacia el futuro van a venir otros que van a repetir nuestros patrones y así sucesivamente por el infinito, ¿no? Esa es la concepción clásica china del tiempo, el tiempo circular. Vamos ahora a ver qué es lo que hace
el libro Los Anales de Lu Pu Wei con esta idea de el tiempo como un principio general para que ocurran el orden y el desorden, la sobrevida o la pérdida de la vida, la fuerza o la debilidad. Primero se debe hallar el momento apropiado. Llegado su momento, se puede pasar de ser una persona común y corriente a ser emperador. Es tremenda también esta frase, ¿no? La convicción que tiene esta frase. Si tú escogiste tu momento apropiado, puedes pasar de ser una persona común y corriente a ser emperador. El momento apropiado es así. Los méritos de un Tang o de un Wu nunca habrían conducido a ningún logro si no hubieran vivido ellos en los tiempos de Jie y de Zhou-Xin. Desprenderse de su tiempo es tan imposible como desprenderse de su sombra al caminar. Bueno, esto es lo que yo voy a... Estas frases es lo que yo voy a desempacar durante el resto de mi presentación. ¿Qué es exactamente lo que está guiando a los anales de primavera y otoño para afirmar estas cosas? Que una persona común y corriente, solamente con escoger bien el momento apropiado, puede pasar a ser emperador. Y todo depende, la sobrevida o la pérdida de la vida, la fuerza o la debilidad, el orden o el desorden de tu país, dependen de haber hallado el momento apropiado. Esto, en estas frases, el texto se está haciendo parte, está participando en una discusión importantísima en la antigüedad china, entre aquellos que pensaban que lo más importante para el destino y lo más importante para el orden y para que todo vaya bien en tu vida y en tu país es la ética personal, el vivir una vida correcta, una vida confuciana, ¿no es cierto? La famosa ética confuciana. Y otras aproximaciones que no le restaban completo valor a la ética, por supuesto, a la ética personal, pero básicamente sostenían que junto a la ética personal hay una ética social, una ética política, una ética que es distinta, porque en la ética personal tú tienes un deber importantísimo y sagrado con tus padres, por ejemplo, o con tus hijos, ¿no? Pero si tú eres un dirigente, una persona que tiene cargos de gobierno en tu país, si tú practicas la ética con tus hijos al mismo tiempo que tu otro rol, puede ocurrir, ¿no es cierto?, conflictos de intereses, corrupción, temas así, temas que están todavía muy vigentes en el mundo, en nuestro país, para qué hablar, ¿no? Entonces, esta es una discusión en la cual el Lu Shih-Chun-Chiu interviene desde una postura ecléctica. En algún momento se pronuncia a favor del momento apropiado, en otros momentos dice, pero no hay que olvidar la ética, en fin, y así va jugando con esto. Sigamos. El momento apropiado es así. Los méritos de un Tang o de un Wu nunca habrían conducido a ningún logro si no hubieran vivido en los tiempos de Jie y de Zhou-Xin. Porque desprenderse de su tiempo es tan imposible como desprenderse de su sombra al caminar. Ahora entonces vamos a seguir adelante, vamos a ir a ver quiénes eran estos personajes y también vamos a reflexionar un poquito sobre esto que dice aquí el texto, que desprenderse de su tiempo es tan imposible como desprenderse de su sombra al caminar. Relación entre el tiempo y la sombra. Debemos usar lo cercano para conocer lo lejano, el presente para conocer el pasado y lo que vemos para conocer lo invisible. Al examinar las sombras al pie del gran salón, sabemos las metamorfosis de los principios yin y yang. ¿De qué es lo que está hablando? Está hablando de que hay una relación tremendamente afiatada, casi de hermanos mellizos, entre la concepción china del tiempo y la sombra. Porque ¿qué es lo que hace la sombra para la cultura y para la civilización china? Le da el tiempo. Aquí hay un reloj de sol y es la sombra del reloj del sol la que le permite a las personas saber el tiempo, saber tanto la hora del día
como el momento del año en el cual se está. Tú puedes examinar tu propia sombra en cualquier momento del día, y si tú sabes, tienes las orientaciones, digamos, correctas para el lugar donde estás, tú vas a poder saber la hora y también vas a saber la estación del año, el momento del año en el cual estás, si consultas al mediodía. Y aquí estoy yo en la Villa Olímpica, que ahora es un parque abierto a todo el público de Beijing, donde hay un reloj de sol tremendo, precioso, muy parecido al que acabo de mostrar, ¿no? Donde aparece este carácter que está aquí. Voy a retroceder a la otra diapo y este carácter está aquí, ¿se fijan? Es el mismo. Entonces, este reloj de sol y el reloj de sol que les acabo de mostrar, que es chiquitito, son iguales. La única diferencia es que este reloj está en una explanada y tú tienes que usar tu sombra para poder orientarte en el tiempo en este reloj. O sea, tu sombra es tu tiempo, te muestra tu tiempo. ¿Ok? Así de estrecha es la relación entre sombra y tiempo en la cultura clásica china. Por eso de que a mí me parece paradojal un poquito lo que dice el Luchi Chunchu, que no es llegar y escaparse del tiempo, es lo mismo que escaparse de la sombra. Bueno, en realidad casi está diciendo como una tautología. La sombra y el tiempo son lo mismo. Por lo tanto, si no se puede escapar de uno, tampoco se puede escapar del otro, por definición. Bueno, esta foto la tomamos de noche. Lamentablemente, cuando yo estoy aquí explicándole a alumnos de Silvia en Beijing el reloj de sol, aquí estoy apuntando hacia el solsticio de invierno. Estas dos palabritas que están aquí, el solsticio de invierno. Pero lamentablemente, cuando llegamos a la explanada ya era de noche. No les pude demostrar esta cosa, porque para poder demostrar el reloj de sol tendría que haber sido de día. Pero bueno, este carácter entonces vamos a seguirle la pista durante la charla. Es posible meter tu sombra dentro de una sombra mayor. O sea, no es posible escaparte de tu sombra, pero sí es posible meter tu sombra dentro de una sombra mayor. Me explico. Nosotros cuando mi nieta Montserrat, perdón, cuando mi nieta apreté la tecla equivocada. Cuando mi nieta Montserrat, que apareció, que ella figuró en una charla que di para el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás hace un año atrás, cuando ella era más chiquitita, nosotros en pleno verano jugábamos a tratar de transitar por la vereda, saltando de sombra en sombra, sin jamás pisar la luz, pisar solo sombras, ¿no? Y era un juego súper entretenido, y ahí yo aprovechaba, ¿no es cierto?, para divagar con Montserrat acerca de esta idea de que cuando nosotros nos saltamos hacia la sombra de un árbol, nos estamos metiendo a la sombra del árbol. Ahora estamos compartiendo la sombra del árbol, y después estamos compartiendo la sombra, qué sé yo, de una casa, la sombra de una pared, las distintas sombras, o la sombra de una persona más grande que nosotros, etc. En otras palabras, es posible meterse dentro de otra sombra. Y por lo tanto, si la sombra y el tiempo tienen esta relación tan afiatada, tan estrecha, tan como de mellizos, si tú puedes meter tu sombra dentro de otra sombra, tú puedes meter tu tiempo personal, dentro de otro tiempo, dentro de otros tiempos. Es cosa de saber escoger las sombras en las cuales tú te metes para estar en otro tiempo, porque estás en otra sombra, estás compartiendo la sombra con tu sombra más pequeñita, con esta sombra más grande. Vamos a seguir persiguiendo esta idea. Pero explico un poquito quiénes eran. Perdonen, me está avisando de que se le está agotando la batería a la computadora.
No te preocupes, Enzo. No sé qué pasó, perdonen. No hay problema, acá te esperamos. Me encantó el concepto de la sombra que estás hablando. Qué bonito y qué místico pensar en unir las sombras y unir como experiencia. Sí, pues no, es muy bonito. En el caso mío con mi nieta era una diversión, un juego. Pero por supuesto, uno anda siempre por la vida reflexionando. Y evidentemente a mí me parecía, porque tengo el hábito, que era bien interesante, era muy sugestivo, muy sugerente esta idea de meterse, sumergirse dentro de la sombra de un árbol. Y es como decirle al árbol, árbol, ahora yo voy a vivir todos los mismos años que vas a vivir tú. ¿No es cierto? O meterse dentro de la sombra de un edificio antiguo y decirle, oye, yo me puedo meter al pasado ahora porque tú tienes un pasado mucho más largo que el que yo, el que yo he tenido. Voy a poder meterme a tu pasado, ¿me entiendes? Meterse a otros tiempos a partir de otras sombras. Pero en fin, eh, ahora les voy a hablar un poquitito acerca de quiénes eran estos personajes, ¿no es cierto?, que aparecieron antes. Voy a retroceder un poco. No, mejor que no retroceda, capaz que gaste demasiado tiempo. Pero bueno, estos personajes que el texto dice que uno de ellos solamente pudo ser famoso y fundar una dinastía, en este caso Tang, el primer emperador de la dinastía Shang, y acá están los años de la dinastía Shang como referencia para ustedes. Este señor Tang, si pudo fundar su dinastía y destronar a Ye, al último emperador de la dinastía Xia, que es esta que está aquí, fue porque nacieron al mismo tiempo, porque compartían tiempo, porque les tocó vivir al mismo tiempo. Si no, por muy macanudo que hubiera sido Tang y por muy pérfido que hubiera sido Ye, no habría sucedido lo que sucedió de no haber compartido el mismo tiempo. Eso es lo que dice el texto. Y así lo resume. Tang de Yin, de Shang, Yin o Shang es lo mismo, son los dos nombres con los que se conoce a la dinastía. Tang de Yin tenía 70 carrozas y 6.000 guerreros dispuestos a morir por él. En el día Wu Zi combatió en Chen y finalmente tomó posesión de los dominios de la dinastía Xia. En el día Wu Zi combatió en Chen y finalmente tomó posesión de los dominios de la dinastía Xia. Ya vamos a ver qué es lo que es esto de Wu Zi. Y acá tenemos a los otros dos personajes de los que también habló. Está aquí Zhou Xin, que es el último emperador Shang de la dinastía que fundó el otro, el Tang, del cual hablé en la diapositiva pasada. Y este es Wu, el primer emperador Zhou, el primer emperador de la dinastía Zhou que depuso a Zhou Xin. Y la misma reflexión nos ha hecho el texto, nos ha dicho que este señor, que tenía una fama pero deplorable, tenía una fama, la posteridad se quedó con una impresión acerca de Zhou Xin de un personaje muy malévolo, de un personaje siniestro. Y en cambio, Wu, de un personaje extraordinario, fantástico, que le hizo mucho bien al país y a la gente y qué sé yo. Y el texto dice, nada de esto habría pasado, ni él habría sido considerado tan bueno, ni él tan malo, si no hubieran vivido al mismo tiempo, si no les hubiera tocado compartir el tiempo. Y después, en otros segmentos del texto, vuelve sobre este tema, sobre el tema del rey Wu en su relación con Zhou Xin. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo dice, el rey Wu mandó un espía a Yin. El espía reportó, Yin está en crisis. ¿Pero qué grado de crisis?, preguntó el rey Wu. Los difamadores y malhechores han vencido a los buenos. Ah, no, dijo el rey Wu, todavía no culmina la crisis, debemos esperar. Y esperó, y esperó, y hay más instancias en el libro de esta espera, de esta larga espera del rey Wu, que sentía que todavía no llegaba el momento apropiado para atacar a Shang, para atacar a la dinastía Shang, a Yin. Finalmente, cuando tomó la decisión, le comunicó, fíjense, a un espía
de Shang, que él sabía que era un espía, el día preciso en el cual él iba a atacar a Yin para tratar de quitarle el imperio, para tratar de quitarle su nación. Voy a atacar, le dijo al espía, al alba del día Jiazi. Y el rey Wu mantuvo su palabra, fíjense, a pesar de que él sabía de que este espía le iba a decir y el otro iba a tener tiempo de prepararse. Por más que se preparara, él sabía que había algo acerca del día Jiazi que iba a hacer que la situación estuviera más favorable a Wu que a Shou Jin. El rey Wu mantuvo su palabra de atacar a Yin al alba del día Jiazi e hizo de Shou Jin su prisionero, a pesar de su enorme inferioridad numérica. Shou Jin tenía 100.000 soldados. Y aquí, en otra parte del libro, reitera la misma idea. En el 12º año de su reinado, el rey Wu concluyó la espera, la larga espera, con la acción realizada en el día Jiazi, la deposición del emperador pasado Shang. El momento apropiado no se lo halla fácilmente. ¿Qué es lo que estaba esperando el rey Wu? ¿Qué es lo que pasaba con el día Jiazi? ¿Qué son Wu-Zi y Jiazi? Acuérdense, porque el otro emperador, el Tang, atacó a su oponente en un día Wu-Zi y no en un día Jiazi. ¿Qué son Wu-Zi y Jiazi? Son uno de los pequeños comienzos, Wu-Zi, y el gran comienzo, Jiazi, del calendario tradicional chino. Momentos en los cuales el tiempo recomienza. Pequeños comienzos del tiempo y grandes comienzos del tiempo. Comienzos que engloban a los otros comienzos y que te hablan de ciclos tremendamente más largos. Vamos a ver. Acá una foto tomada por mí en Yinshu, en las ruinas de la capital de la dinastía Shang, donde se encontró en la paleta, en la escápula de un bovino, inscritas en caracteres antiguos chinos, el calendario tradicional chino, que ya existía en esa época y estaba intacto. Y acá, en la misma piedra, pero por el otro lado, está la traducción al chino moderno. Entonces, ¿se acuerdan el carácter que yo les mostré? Ese carácter es este carácter que está aquí, Zi. Y este que está aquí es Wu, el carácter Wu. ¿Ok? Son dos caracteres, son dos entidades que forman parte del calendario tradicional chino. Son medidas del tiempo. Medidas del tiempo del calendario tradicional chino. Aquí está el día Jiazi, en el cual el emperador Wu atacó a la dinastía Shang, y acá está el día perdón, me confundí. No es Ya Wu, perdón. Él atacó en un día Ya también. No, sí está bien. No, Wu-Zi, perdón, me confundí. Atacó en un día Wu-Zi. Ok, ahora vamos a ver qué es lo que son estos días. Aquí el calendario tradicional chino tiene todavía, porque todavía está en uso para las festividades, tenía 6 comienzos y 6 finales. Este carácter que está aquí abajo, este último carácter que está aquí, se llama Wei y indica el final de un ciclo del tiempo, antes de que comience el siguiente ciclo del tiempo y el siguiente ciclo del tiempo y el siguiente ciclo del tiempo. Y además, Jiazi inaugura todos estos tiempos porque es el primero del calendario tradicional chino. ¿Cómo está compuesto el calendario tradicional chino?
10 vástagos celestiales, que son estos. Ya es el primer vástago celestial, ¿ok? Estos que están aquí arriba, ya, 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 aquí está yi, 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 etc. Y así para abajo, 10 vástagos celestiales. Ya es la primera madera, son representantes de las 5 acciones de la cosmovisión china, ¿no es cierto? La madera, el fuego, la tierra, el metal, el agua, etc. Representan a los cinco elementos, a los 5 agentes. Entonces acá tenemos el ratón de madera, pero ya vamos a ver de eso. Ya, ¿cuál es el significado de ya? Romper, quebrar, armadura, escudo. Las cosas rompen su cáscara, se animan y cobran vida. Imagen tradicional, semilla que rompe su cáscara y se enraiza. Son los momentos apropiados para entrar en acción, los momentos ya. Y Kuei es la segunda agua y representa los finales, es el último vástago celestial. Adivinar, estimar, conjeturar, predecir. Las cosas se adivinan, estiman y conjeturan. Y la imagen tradicional es de una gallina empollando. Momento apropiado para adivinar y sopesar el futuro. Y los términos de abajo, estos que están aquí, que les estaba leyendo yo, este que es tzu, este que es wu, este que es shen, este que es shu, este que es shen, este que es wu, este que es chen y este que es yin, son 12, son parte de los otros signos que participan del calendario tradicional chino, donde tzu representa a un bebé envuelto, gestarse, reproducirse, y está emparentado con el ratón y con el invierno y con las 12 de la noche. Y yin, otro ejemplo que les doy, está relacionado con el tigre y tiene un sentido de reverencia, y su estación es la primavera. Y shen representa el declive, el envejecimiento, representa el otoño y está relacionado con el mono. Bueno, ¿qué es lo que hace el calendario chino? Une a un vástago celestial con una rama terrestre. Va uniendo a estos 10 por orden, por sincronización, estos 10 vástagos celestiales con estas 12 ramas terrestres y va gestando todos los componentes del calendario tradicional chino. Las 12 horas del día, los 12 meses del año, los 12 años del ciclo de Júpiter, etc. Es el calendario tradicional chino y su manera de formar el tiempo. ¿Por qué conecta a Tzu con el ratón? ¿Por qué conecta a Yin con el tigre? ¿Por qué conecta a Shen con el mono? Bueno, pues, porque el ratón, su naturaleza lo hace ocultarse de día y desplazarse de noche. Al asomarse de su cueva se queda quieto mostrando solo la nariz, tal como el yang dentro del yin para el solsticio de invierno. Y el tigre, bueno, pertenece a la primavera porque su piel ornamentada lo asemeja al debut de la primavera, período cuando florecen los 5 colores. Shen representa el debut del otoño. La esencia destructora del otoño marchita a los seres dándoles apariencias simiescas, pues los monos tienen aspecto de viejos. Fuente, el Wu Xing Dayi, este es otro libro del siglo VI, después de nuestra era, digamos, de donde yo saqué estas explicaciones de por qué se asociaban animales con ramas terrestres, con medidas del tiempo. ¿Okay? Eso es entonces el ratón Tzu, es la relación entre el ratón y Tzu. Es posible entonces compartir las naturalezas y los tiempos del ratón, del tigre y del mono. Si podemos compartir la naturaleza de estos animalitos, podemos compartir sus tiempos. Ya Tzu y el ratón representan a la vez un tiempo y una sombra de la naturaleza. En su caso es la medianoche, la sombra de todas las sombras, porque a esa hora todo el mundo está en sombra. Y Ya Tzu, el ratón de madera, es el gran comienzo,
el comienzo de todos los comienzos, el primer término del calendario chino, del calendario tradicional chino. ¿Okay? Por eso el rey Wu espera hasta un día Jiazi para atacar a Shang. Una sola cultura, múltiples tiempos y naturalezas. Aquí se ven a los asignos animales chinos vestidos como funcionarios de gobierno, como funcionarios del Estado, que tienen misiones y trabajo que cumplir. Acá se ve a los mismos signos animales como 12 oficios en el tiempo. Aquí están 12 oficios característicos de la vida cotidiana. Son emblemas de los oficios. Una sola cultura, múltiples tiempos, múltiples naturalezas. Entonces, ¿cuál fue el proyecto de Lu Puwei? El proyecto de Lu Puwei está en el epílogo de sus almanaques y explicado por él mismo. ¿Qué es lo que es el epílogo de los almanaques? Toda la primera parte del libro consta de 12 almanaques, donde va explicando las tareas rituales y las tareas económicas y las tareas sociales que debe cumplir el gobierno para cada mes del año, para cada momento del ciclo estacional. Y eso, entonces, en la primera parte del libro, él publica estos almanaques. Habiendo terminado la primera parte del libro, él escribe un epílogo, donde se coloca él como personaje que habla dentro del libro. En el 8º año de Qin, cuando Júpiter se hallaba en Tuntán, en el otoño, en el día Jiazi hubo luna nueva. En el día de la luna nueva, un buen hombre preguntó acerca de los 12 almanaques. Y el marqués de Wenxin, Lu Puwei, replicó: hay un gran círculo arriba y un gran cuadrado abajo. Si te modelas en ellos, serás como el padre y la madre de tu pueblo. Quizá habrás oído hablar de la antigua edad de la pureza. Eso sucedía porque se seguían los modelos del cielo y la tierra. Cada uno de los 12 almanaques trae los principios que deciden entre orden o anarquía, sobre vida o restricción, longevidad o muerte prematura, buena fortuna o calamidad. ¿Qué es lo que está haciendo Lu Puwei? Él está intentando que su obra se pase a otros tiempos y ganarse la posteridad. Él inaugura su libro en el día Jiazi, porque hubo luna nueva, estaba comenzando un nuevo mes. ¿Qué es lo que trató de hacer en ese momento? Trató de meter su propio tiempo personal dentro del tiempo del calendario chino para poder ganarse la posteridad. Él mete su propio tiempo personal, el tiempo de su libro, dentro del tiempo que engloba a todos los tiempos, para tratar de asegurar la posteridad para su libro. Ese es el proyecto de Lu Puwei. Mañana, 17 de noviembre, será en Chile un día Kuei Hai, Día de las Grandes Adivinaciones. Pasado mañana, 18 de noviembre, será en Chile un día Jiazi. ¿Por qué digo en Chile? Porque las fechas del calendario chino varían en los países que estamos en el hemisferio sur de la Tierra, tema que da para otra charla de por sí. Pasado mañana, 18 de noviembre, será en Chile un día Jiazi, Día de los Grandes Comienzos. Fíjense, Carolina es mi testigo, yo no escogí las fechas para mis charlas, me las dio la universidad, me las propusieron ustedes, yo solamente las acepté, las recogí. Pero por supuesto, mientras estaba trabajando en la producción de esta charla, me preocupé de ir a ver en qué momento del año iba a dar mi charla. Y sucede que la estoy dando un poquito tiempo antes del Día de las Grandes Adivinaciones y un poquito día antes del Día de los Grandes Comienzos. Entonces es inevitable la pregunta: ¿no estarán acaso Lu Puwei con su libro prontos a saltar a nuestro tiempo?
tratar de meterse en nuestro tiempo, prontos a volver a nuestro mundo como las garzas, como Diao Chan, las garzas que figuraron, ¿no es cierto?, en mi primera charla, Diao Chan, que volvió, personaje importantísimo del Sangwo Yanyi, que figuró también en mi charla anterior. ¿No será que tal vez aquí, ahora, hay una posibilidad, se abre una oportunidad para que el libro de Lu Pu Wei vuelva a cobrar vida entre la gente común y corriente, vuelva a cobrar vida más allá de un limitado número de intelectuales, que es lamentablemente el único mundo que conoce este texto, porque no es uno de los textos, digamos, que hayan conseguido pasar a la cultura popular o a la tradición posterior, como han sido, por ejemplo, los textos de Confucio o los textos de Lao Tzu. ¿No será esta una oportunidad para que aquí en Chile el libro de Lu Pu Wei y él con su libro puedan meterse en nuestro tiempo, volver a nuestro mundo, como las garzas, como Diao Chan? Y ahí está Yatsu, el ratoncito de madera. Muchas gracias. Ok, Carolina, voy a dejar de compartir pantalla. Enzo, me encantó y me encantó cómo cerraste. Me encantó cómo cerraste con esa pregunta. Y puede ser, y bueno, por algo pasan las cosas, por algo definimos las charlas en esta época, en estos días. Y qué bonito que haya calzado para poder hacer este enlace tan interesante que hiciste al final de tu presentación. Hay muchos comentarios, Enzo, sobre todo en Facebook. Están súper, súper, súper agradecidos por la actividad, los voy a leer directamente. Te manda saludos desde Recoleta. Incluso una chica dijo cuando empezaste a hablar de las diferencias, dice, esa es la diferencia entre mis padres, el pensamiento circular y el otro lo opuesto, el pensamiento lineal. Otro chico dice, gracias por organizar una charla tan interesante. Mil gracias por tan interesante charla. Y aquí Enrique nos pregunta, buenas tardes, excelente ponencia. ¿Puede dar el nombre del libro de los anales, por favor? Y de ser posible, ¿dónde conseguirlo? Muchas gracias de antemano. Yo me preparé para esa pregunta. Muy bien. Le mandé a Carolina porque me habían hecho la misma pregunta acerca del otro libro, el Sangwo Yanyi, en la charla pasada. Yo dije, también alguien me va a preguntar por este libro, ¿cómo lo consigue? Entonces le mandé los datos de mi versión. Yo no sé si habrán otras versiones, lo dudo. Por lo menos yo creo que en castellano no creo que haya ninguna versión traducida al castellano. Es posible que haya otras traducciones a otros idiomas que yo no hablo, no sé. Pero está en la traducción al inglés. Así que tú lo puedes publicar, Carolina, todos los datos que yo te mandé. Perfecto, los vamos a publicar la foto porque es una imagen, la vamos a publicar por Facebook para que los interesados puedan ir a verlo por ese lado. ¿Te parece? Me parece, súper. Buenísimo. Acá tenemos otra pregunta. Aquí dice Marcela, más que una pregunta, un cariñoso saludo a Enzo, Marcela Smith. Es una exalumna mía. Perfecto. Mira, acá hay otra pregunta. Dice, en una parte haces alusión que en Chile, en el hemisferio sur, cambian las fechas de los animales chinos. ¿Por qué cambian? Bueno, eso da para una charla completa, y más de una charla, da para un curso completo. Yo enseño estas cosas para la escuela de Feng Shui de la Silvia, y las enseño en profundidad. O sea, gasto mucho tiempo enseñando estas cosas. Pero voy a dar una pista solamente. Son términos, son cronogramas, pertenecen al tiempo. Son, ¿me entiendes? Las fechas de los animales chinos. El ratón pertenece al solsticio de invierno, el caballo pertenece al solsticio de verano. Y como son entidades, cronogramas que están ligados a los ciclos de la naturaleza, al ciclo estacional, evidentemente que en nuestro hemisferio van a cambiar. El ratón no va a quedar aquí en la misma fecha que en el hemisferio norte. La fecha del ratón en el hemisferio sur
va a ser junio, nuestro solsticio de invierno, obviamente. Y la fecha del caballo va a ser diciembre, el solsticio de verano nuestro, al revés de lo que ocurre en China. Digamos, no es al revés, en realidad es simétrico, es como armónico con lo que ocurre en China. Básicamente, la Tierra tiene dos hemisferios y los animalitos se complementan las fechas del hemisferio sur con las del hemisferio norte en una gran sinfonía, ¿no es cierto?, de los calendarios, que es maravillosa. Con eso basta para esta instancia. Pero se entendió perfecto. Perfecto, perfecto. Mira, aquí Estrella te manda un mensaje, dice, excelente plática, me encantó esta relación del tiempo, me ha ayudado a expandir mi pensamiento. Muchas gracias por ver otra perspectiva del tiempo. Esa es Estrella. Y bueno, Y esa es la idea, pues, que ganemos nuevas perspectivas, ¿no? Ese es el perspectivismo, esta nueva corriente de pensamiento que está, digamos, causando mucho impacto en los estudios, en las ciencias sociales, en las ciencias políticas incluso, ¿no? Y que yo estoy tratando de usarlo para ayudarme a reflexionar sobre el pensamiento clásico chino. Perspectiva, cambio de perspectiva. absolutamente. Y estamos súper contentos que hayamos podido cumplir el objetivo que teníamos con este ciclo. De verdad, eso te agradecemos, pero enormemente. Esta charla, este ciclo, sabemos que le pusiste mucho empeño, mucha dedicación, tuviste meses preparándolo y se nota, y te queremos agradecer por tu dedicación y por estar con nosotros en esta, se hizo muy cortito, pero en este miniciclo del virus y civilización. Bueno, les agradezco a ustedes por haberme invitado y haber aceptado este proyecto tan extraño que les propuse, que yo decía, no me lo van a aceptar al final, pero me lo aceptaron y pucha, eso habla muy bien de ustedes y de la universidad, pues, ¿no? Porque estamos dispuestos a abrir nuevos caminos y a explorar nuevas ideas y todo eso. Así que yo estoy feliz de esta colaboración, de esta pequeña colaboración que se ha desarrollado, porque realmente, Carolina, preparar estas cosas para ustedes me ha ayudado mucho a mí a ir ya formulando mis ideas y bajándolas a tierra, ¿no es cierto? Y ordenándolas y qué sé yo, y después probándolas en público, ante un público. Ahora viene la tarea más pesada, que es escribir y tratar de publicar en publicaciones serias. Bueno, pero es un buen inicio, ¿no? Nada, no es un mal inicio. Lo único que yo quisiera añadir es que me les pido disculpas porque me enredé cuando estaba explicando los vástagos celestiales. Ahí me pegué una enredada. Espero de que eso no haya causado demasiada confusión. Eso nomás. No te preocupes, no creo porque no hicieron pregunta al respecto, así que yo creo que al final quedó muy claro. Aquí Oh, están diciendo también, me encantó la analogía de la sombra, María sí. Beatriz. Sí, no, es una analogía válida, yo creo, absolutamente válida. El pensamiento sobre la sombra y el pensamiento sobre el tiempo van estrechamente ligados en la civilización china. Por eso de que esa frase de Lu Pu Wei hay que saber leerla. Es saber de qué tiempo está hablando Lu Pu Wei. No está hablando del tiempo lineal occidental, está hablando de los tiempos circulares. ¿No es cierto? Tú no te puedes salir de tu sombra, pero sí te puedes sumergir en las sombras de otros. Yo además de todo encuentro que es un pensamiento como no solamente válido, sino como mágico. Como grandes cosas que rodean la cultura esta milenaria china que tiene como tantas cosas que son como mágicas. Yo de verdad ese concepto de la sombra lo encuentro como un poquito mágico en ese sentido. No, bueno, estás hablando con un entusiasta de la civilización china, así que no voy, ¿qué quieres que te diga? Es más que mágico, es maravilloso, no sé cómo decírtelo. Es una fuente inextinguible de pensamiento y de apertura de mente para nosotros los occidentales. China Absolutamente. tiene mucho que contribuirnos, porque la cosmovisión china te ayuda a abrir la mente, a explorar nuevas posibilidades. Todo el tiempo te está desafiando, fíjate. Y eso es la gran contribución que le puede hacer a Occidente y la gran contribución que una relación con China le puede hacer eh,
a los países, a las personas, a los habitantes de los países. Por eso que yo creo que el trabajo que ustedes hacen es un trabajo no solamente encomiable, sino que hasta podría decirse que tu tipo de trabajo que tú haces es como casi de vida o muerte para nuestra civilización. Porque si la civilización occidental no aprende de las otras civilizaciones, bueno, se va a haber perdido la oportunidad histórica. Toda la razón, y agradecemos tus palabras y la valoración para lo que hacemos como Instituto Confucio. Y bueno, así como tú dices que colabora una apertura de mente, te agradecemos a ti, porque tú con todo lo que nos has entregado, también has colaborado en eso, en la apertura de mente de toda la gente que nos está viendo, y de cambiar todo lo que hemos visto, todos los comentarios, los focos, que el punto de vista de la sombra, del tiempo, etcétera. De verdad que es algo que yo creo que a muchos nos ha dejado pensando, igual que la sesión pasada. Bueno, maravilloso. Pues ojalá entonces que se cumpla la profecía, que se cumpla esta pregunta que yo hago al final, de que alguien aquí, de las personas que presenciaron esto, se entusiasme tanto que se consiga en los anales de la primavera y otoño de Lupu Wei y se meta a estudiarlo y a abrir caminos para estos textos chinos que yacen injustamente en el olvido, fíjate. Porque aquí se conoce muy poco de la escritura filosófica china en Occidente, y para qué hablar en nuestro país. Y siempre los mismos textos que se repiten y se repiten hasta el cansancio. Estos textos, como los dos que yo he presentado, no son desconocidos entre nosotros. Si alguien se llegara a animar a iniciar un proyecto de investigación en ese sentido, bueno, se habría cumplido la profecía y el propósito de Lupu Wei de que su libro volviera a adquirir nueva vida, ahora, aquí y ahora, dado los problemas que está enfrentando el mundo en esta contingencia global, donde se necesita mucho de pensamientos de las culturas tradicionales de la Tierra para sacarnos adelante. Absolutamente, completamente de acuerdo. Y mira, aquí Maribel, vamos para cerrar porque ya lleva más de una hora. Te voy a leer el comentario de Maribel que dice: gracias al respecto de la sombra, reflexiones sobre los eclipses y la relación de esas sombras sobre la Tierra y la perspectiva china al respecto. ¡Uy! Oh, pues da para otro webinar más. Da para otro webinar, me da para otros 3 meses de estar. Muy buena pregunta, gracias por hacérmela. Sí, está Eh, buenísima la ¿Sabes cómo reflexión. llaman los chinos a los eclipses? Los llaman el perro se comió al sol. Los eclipses son perros que se comen al sol. Entonces, ahí da para otra cosa, porque ya hablé de los animales, el perro es parte del calendario chino. Oye, qué buena pregunta. Ya me puse en mente. Sí, está buenísimo. Así que muchas gracias, Maribel. Y bueno, llegó la hora de despedirnos. Enzo, nuevamente mil gracias. Esperamos tenerte pronto nuevamente con nosotros, igual que a Silvia, para seguir con estos momentos mágicos que nos entregan. Desde ya a todos agradecer su compañía en este miniciclo, dejarlos invitados para el martes. Bueno, el Instituto Confucio cumple 14 años de vida el día 21, pero lo vamos a celebrar el martes 23. Así que desde ya los dejamos invitados a las 3 de la tarde en un webinar que tendremos con también la exposición del gran diplomático Mario Artaza. Así Ah, que qué gracias buena a todos, onda. Enzo. Tú me puedes invitar, me puedes mandar la invitación a ese Pero por webinar. favor, Enzo, invitado de honor, yo te voy a mandar la No, pero invitación. sin hacerme, sin sacarme a colación, sino que Está dejándome bien. ser un espectador absolutamente anónimo, por favor. No te preocupes, así va a ser. Le No voy me a gusta dar. mucho el anonimato, no me gusta figurar. No te preocupes. Pero bueno, gracias por figurar con nosotros entonces y por este maravilloso ciclo. A ti, a Un, ustedes. un Muchas abrazo grande, gracias a ti, gracias a todos por acompañarnos. gracias. Ok. Chao, chao, hasta Nos luego. vemos. Sayen. Alguien.